Tomás de Torquemada, inquisidor general y hombre de su tiempo. ¿Fanático religioso o arquitecto del orden? Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. España, finales del siglo XV. La reconquista ha concluido. La unidad dinástica se ha sellado con el matrimonio de Isabel y Fernando, y un nuevo proyecto de monarquía autoritaria y católica comienza a forjarse. En este escenario surge una figura que encarna como pocos los ideales y temores de su tiempo, Fray Tomás de Torquemada. Confesor real, dominico y primer inquisidor general del reino. Para algunos, símbolo del fanatismo y la represión religiosa. Para otros, una pieza clave en la construcción del Estado moderno y la unidad espiritual de los reyes católicos. Hoy, junto a nuestro amigo Edu Cabrero, conoceremos su historia. Hola Edu, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas. Pues vamos a hablar de Tomás de Torquemada, un hombre de su tiempo que genera polémica en el siglo XXI, ¿no? Sí, la verdad es que eso de hombre de su tiempo creo que es lo que mejor lo define. Es de lo que hay que partir. Que hay que partir de unos momentos concretos en los que se unificaban los reinos a razón de una religión y, bueno, era la forma de Estado, ¿no? Y tenemos que entender que estamos al comienzo, al albor de la Edad Moderna, de ese Estado moderno, que tiene sus diferencias con la Edad Media. Y es muy importante entender ese poder que va captando los reyes, y Torquemada es una pieza de esa maquinaria, ¿no? Exactamente, al final esto es posicionarse a finales de la Edad Media, comienzos de la Edad Moderna. Esa columna vertebral de la sociedad en general era la religión católica en el caso de España, y bueno, pues al final se buscaba unificar. Era uno de los métodos para poder consolidar estos estados, y en este caso todo giró en torno a esta operación, ¿no? En la que Torquemada participa. Y como decíamos, pues un hombre de su tiempo, a veces calificado como cruel. Su nombre es casi sinónimo de crueldad, y como tal lo incluí en mi libro de crueles, que tenemos aquí en pantalla, este que tengo aquí. Pero ciertamente este libro tenía como objetivo tanto el corroborar todas esas muchas veces disparatadas cosas que de estos personajes se cuentan, que no pocas veces son no solo ciertas, sino que aún son peores de lo que se dice, pero también el desmentir, claro, eso es, pero también por otro lado el doble objetivo de desmentir otras muchas cosas que nacen exclusivamente de esa llamada leyenda negra. La Inquisición española está muy contaminada también por esa leyenda negra, y muchas veces de manera claramente malintencionada, otras veces simplemente por cuestiones meramente literarias. Por eso Tomás de Torquemada es una figura histórica realmente interesante, la verdad. Pues vamos a hablar de él, y como en otros casos veremos sus luces y sus sombras, pero también veremos que era un hombre de sus tiempos, ¿no? Es decir, que vimos personajes contigo muy interesantes que invito a buscar. Buscáis Edu Cabrero Bellum Artis y veréis o escucharéis sus programas en las distintas plataformas. Pues Edu, vamos a empezar con un hombre que fue como el ejemplo, ¿no?, del inquisidor, pero bueno, fue el primero de los grandes inquisidores, digamos, a nivel de reino, porque antes eran inquisidores casi de territorios, ¿no? Y yo creo que es importante entender un poco su figura o sus inicios, ¿no? Es decir, ¿quién es este hombre? Sí, eso es. Sobre su origen son varias las localidades que se postulan como cuna de este personaje. En Valladolid y en Palencia especialmente. Entre las cuales, en esta última, en Palencia, pues se encuentra la que más frecuentemente aparece como lugar de nacimiento de Tomás de Torquemada, que sería ese pequeño pero bonito pueblo que lleva su nombre, Torquemada, muy cerquita de la capital de provincia, protagonizado, por cierto, por un puente llamado medieval, aunque es ya moderno, que es realmente impresionante. Bueno, es larguísimo, es muy bonito, recomiendo la visita. Tomás nace... Y este molino o puente también, que es muy bonito esta casa. Es también muy icónico, sí, este edificio. Tomás nace en el año 1420 en el seno de una familia de cristianos nuevos. Su abuela paterna, al parecer, era judía, recientemente convertida al cristianismo, cuando se casó con su abuelo, Alvar de Torquemada. Orígenes, por tanto, judíos, según algunas fuentes, ¿no?, que ya Fernando o Hernando del Pulgar, historiador contemporáneo al propio Tomás,
certificó. Su padre, Pedro Fernández, fue regidor precisamente de esta villa de Torquemada, pero sería su tío el que verdaderamente influiría en su vida. Su tío era Fray Juan de Torquemada, prior del monasterio dominico de San Pablo de Valladolid, en el momento en el que su sobrino Tomás toma los hábitos. Monasterio del que a día de hoy solo se conserva esa imponente iglesia de San Pablo, que es uno de los iconos, ¿no?, de los lugares más icónicos de la ciudad de Valladolid capital, ¿no? Como ocurre en tantos casos similares que tenemos muy bien documentados, previos, durante esta época y también algo posteriores, pues era común, ¿no?, que ese pasado judío quisiera borrarse y quisiese confirmarse que la conversión al cristianismo era verdadera, estaba consolidada. Y para ello, pues era normal, ¿no?, que muchas veces ingresaran algunos de los miembros de esa familia, en este caso este hijo del ya citado Alvar, a alguna de las órdenes religiosas del momento. Lo cierto es que Fray Juan de Torquemada llegaría a convertirse en obispo de Cádiz y de Orense. Fue un prolífico autor de muy significativas obras. La verdad es que su importancia es muy, muy relevante en la época. De entre las cuales creo que merece la pena señalar esa que lleva por título Tractatus contra Medianitas e Ismaelitas. Este es un trabajo curioso. Es un trabajo en defensa de los judíos conversos, en contra de la discriminación que desde luego sufrían. Y es que Juan de Torquemada, en el seno de esa discusión, de esa polémica tan presente en la época, se consolidó como un firme defensor de la creencia de que el bautismo era redención suficiente para los judíos conversos, ¿no?, que bastaba para confirmar la fe de estos conversos y su aceptación consiguiente plena en la Iglesia, el hecho de que aceptaran Sí, claro, que una vez que entraban en la fe, su limpieza de sangre no existía, porque la sangre no es lo importante, sino la fe, ¿no? O la purificación que te hace el bautizo, ¿no? Eso es lógico completamente. Exactamente, en contra de lo que tendrían que haber aprendido algunos en el siglo XX. Eso es, en contra de lo que muchas veces también se discutía, ¿no?, que era necesario una continua consolidación y puesta a prueba, ¿no?, de la fe de estos cosa que judíos en los cristianos viejos no hacía falta esa claro, demostración, ¿no? Sí. Esa es. Entonces, bueno, pues es un trabajo muy, muy interesante. De los antepasados de este Fray Juan se han hecho, por cierto, recientes estudios que han concluido que no tenía ancestros judíos. Yo desconozco en qué han consistido estos estudios, pero bueno, este es el motivo por el que también muchas fuentes se inclinan por desmentir que Tomás de Torquemada, como sobrino suyo, pues descendiera igualmente de judíos conversos. Tampoco entiendo muy bien el interés que pueden tener estos estudios, más allá de la mera curiosidad, pero bueno, lo cierto es que sí, que son estudios recientes, ¿no?, que se han involucrado en esta investigación. Tomás solo tuvo una hermana, por lo que este apellido de Torquemada pues, va a morir con él al entregarse, ¿no?, al optar por la vida religiosa. Este monasterio dominico de San Pablo de Valladolid fue, como decíamos, donde Tomás toma los hábitos y estudia teología. Sigue los pasos de su tío, pues al pie de la letra prácticamente, hasta el punto de que al parecer también se convierte en prior de este monasterio. Cursa estudios superiores en la Universidad de Salamanca y fue en el año 1452 cuando, ya destacando como un muy eficiente pues, organizador, gestor, y por su formación tan rica, cuando recibe el encargo de prior del monasterio de la Santa Cruz de Segovia. Aquí nos tenemos que detener porque, bueno, esto fue un privilegiado nombramiento, teniendo en cuenta la importancia de este monasterio dentro de la orden dominica. Se trata del primer monasterio de esta orden de dominicos fundado en España en el año 1218 por el propio Santo Domingo de Guzmán, junto a una cueva en la que la tradición cuenta que el santo sufrió las penas de la pasión de Cristo. Sin embargo, Tomás se encuentra en este momento
un monasterio un tanto descuidado, un tanto deteriorado, por lo que se encarga de unas obras de remodelación que son muy, muy significativas y han sido fruto de numerosos estudios dentro de la disciplina de la historia del arte por el panorama iconográfico y la riqueza iconográfica que tiene este edificio, toda ella dirigida por el propio Tomás, ideada pues para ponerla al servicio de la difusión, por un lado, en primer lugar, de los elementos dominicos, más adelante también de los puramente inquisitoriales. Buena parte de estas continuadas ampliaciones se costearían precisamente con el dinero de las multas aplicadas a los condenados por el tribunal. Y por otro, de los elementos reales, de esa importancia que Tomás de Torquemada va a tener como uno de los actores principales en la consolidación de esta nueva monarquía, como nos decías, Paco. Entonces, esta monarquía de Isabel y Fernando, incipiente a partir de este momento, pues va a tener una gran relevancia. Estas obras van a estar dirigidas por el maestro Juan Guas, responsable también de algunas partes de la Catedral de Segovia, en la que estaba trabajando también en estos momentos, pero como decíamos, siempre bajo la supervisión de Torquemada como verdadero creador de toda esta iconografía. Sobre la puerta de entrada al monasterio hay un arco trilobulado y ahí se encuentra una piedad, o más bien una lamentación ante Cristo muerto, que es como recibe, como se llama, ¿no? Como recibe el nombre este elemento, ¿no? Iconográfico. Y esta composición es en la que se encuentran los reyes, Isabel y Fernando, ahí los vemos a ambos lados de esa piedad, que están acompañados por otros personajes, ellos como orantes, ahí de rodillas, acompañados por otros personajes que están detrás de ellos, que son los santos Juanes, San Juan Evangelista y San Juan Bautista, de los que Isabel y Fernando respectivamente eran fieles devotos. Sobre la clave de ese arco se encuentra un crucificado, un poquito más arriba, en este caso escoltado por San Vicente Ferrer y Fray Lope de Barrientos, destacados dominicos, a los que bajo doseletes, a ambos lados de esta composición, podemos ver también a Santo Domingo de Guzmán y Santo Tomás de Aquino, que se suman a los anteriores como personajes destacados, ¿no? de esta iconografía dominica. El verdadero ejemplo de lo que decíamos de este estrecho vínculo, ¿no? entre los dominicos, a partir de este momento, pues representados por Tomás de Torquemada y los reyes, Isabel y Fernando, lo tenemos sobre todo en el tímpano que corona el acceso a la llamada Cueva del Santo, que también hay alguna imagen por ahí, y que decíamos que sirvió de cobijo a Santo Domingo, ¿no? Esa cueva en la que sufrió esos estigmas, ¿no? O esas penas de la pasión. Ocupa su parte central, ahí la tenemos, una imagen del santo sosteniendo una gran cruz, cuyo travesaño, si os fijáis, pues están sustentando también a su vez unos brazos, femenino y masculino, que salen a su vez de los escudos de Isabel y Fernando, exactamente, de los reyes católicos, provistos de sus coronas y de sus símbolos, ese yugo y esas flechas relacionados con sus iniciales, la I, la... Pero siempre están cruzadas, es algo que la gente... Sí, las flechas. Me confundo con el brazo, fíjate, el brazo femenino lleva las flechas de Fernando, porque es el símbolo de Isabel. Yo también lo he pensado, sí, en las documentaciones. Es así, yo lo estudié y mucha gente piensa que las flechas son de Fernando y el yugo de Isabel, pero están cruzados. Ajá. Es al revés, cada uno se representa con las iniciales de su marido. Claro. Para cerrar el círculo. Y esta es una de las pocas veces en la iconografía que se ve ese efecto. Porque fíjate, el brazo femenino con el pañuelo tiene las flechas de Fernando, pero es la F es la F de la esposa. Es decir, Isabel se simboliza como Fernando, y Fernando con la Y del yugo.
Del yugo, exactamente. Yo es que siempre había encontrado en la mayoría de las documentaciones que consulto sobre este tímpano, se especifica que al revés, como que son los brazos, cada uno del suyo, y no. A mí siempre me había parecido que aunque solo sea por el pañuelito, la anchura del brazo, se nota que este es femenino. Claro, la constitución del brazo y la camisa claramente masculina. Yo siempre lo había encontrado... Yo solo estudié en arte, no sé si en arte medieval o en arte y poder, y me chocó porque era algo que todo el mundo dice al revés, y se sigue diciendo al revés, pero es así. En y fuentes, además, que lo reflejado, Sí, fuentes totalmente académicas, además, que hablan de esto. Es que era típico de los matrimonios de esa época. Hace 4 o 5 años estuve yo viendo in situ esto y cada vez estaba más convencido de que efectivamente el brazo estaba al contrario, ¿no? Saliendo del escudo del Mira, el yugo, que era el emblema personal de Fernando, comenzaba con la letra Y y representaba a Isabel, mientras que las flechas eran la insignia de Isabel y empezando con F recordaban a Fernando. Ajá, eso es. Ahí. Y ambos tienen su historia, es decir, esto, bueno, culturilla de chicle, ¿no? Esto es importante, pero cada vez la gente joven no lo sabe porque en el colegio nos explica. Claro. Las flechas tienen que ver con los haces, por ejemplo, de los fax, ¿no? Es decir, aparte que juega con la flecha, con F, juega con que la unión hace la fuerza. Ajá. Y el yugo simboliza el famoso nudo gordiano o yugo que une, es decir, es el yugo que une. La unión. La unión, es decir, están los dos lo mismo, es decir, el yugo une y las flechas unidas son fuertes, ¿no? Es decir, un poco la unión de los dos y la unión de los dos reinos. Es una iconografía realmente interesante porque representa, al final todo gira en torno a lo mismo, que es a esa unión, que es en torno a la cual también gira la figura, ¿no?, de nuestro personaje de hoy, de Torquemada, y su implicación en lo que luego veremos. Es un programa iconográfico que no deja lugar a dudas, o sea, vincula estrechamente a los reyes católicos con la Iglesia, con la Orden Dominica y en particular y con Tomás de Torquemada como bueno, pues creador, ¿no?, de esta iconografía. Esa contundencia a la hora de preservar este credo católico en este medio relieve, Santo Domingo además se encuentra pisando a 2 raposas, a 2 zorras, que son símbolo de la herejía, a su vez capturadas por 2 perros en alusión a los dominicos, a los dominicanis, a los perros del Señor, que portan gruesos collares en los que ya se puede leer la palabra inquisiquio, aunque ahí no se distingue muy bien, pero son también una clara alusión a lo que después sucederá. Claro, y los perros, en este caso, son los perros del Señor, ¿no?, los dominicos, pero también es un símbolo de fidelidad. Ajá. Y entonces en la iconografía dominica aparece por los 2 elementos. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo, porque esto al final, donde me llamó mucha atención fue en Puebla, en la Catedral de Puebla, en México, era de los dominicos y estaban en algunos sitios perros puestos por ahí sueltos, que solo tiene sentido si entiendes que es un templo dominico. Ajá, muy interesante, sí. Ok, pues vamos a repasar esta estrecha relación que decíamos entre Fray Tomás de Torquemada y los después reyes católicos. Para ello podemos comenzar situando ese contexto de unos reinos, o si queremos, de una España ya preocupados o preocupada por la cuestión de la herejía, de las herejías, podríamos decir, y de la búsqueda de esa unión que decíamos basada, entre otros pilares, en esa fe católica. Las limitaciones impuestas a la comunidad hebrea en España son realmente antiguas. Podemos remontarnos a los concilios de Elvira en el año 303, al tercero de Toledo en el 589, en los que ya en esa Hispania visigoda se legisla, digamos, contra los judíos o se limitan. El rey Alfonso VI de León en el siglo XI o el Papa Inocencio III a finales del XII son ejemplos de momentos en los cuales se relajan, ¿no?, en cierto modo, unas severas medidas impuestas a lo largo de los siglos anteriores. Pero lo cierto es que paulatinamente los judíos en los reinos de Aragón y Castilla van a quedar segregados, tan claramente que se limitará su cohabitación con los cristianos en ciertas áreas públicas y quedarán casi reducidos o recluidos en determinados barrios o incluso en ciertos momentos deberán portar distintivos. La verdad es que hay muchos altibajos en cuanto a las legislaciones, que son muchísimas, con respecto a la población judía de
de estos siglos. Si queremos buscar un antecedente de ese tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, podríamos quizás acudir a esa denominada Inquisición Pontificia o Inquisición Papal, es decir, dependiente del Papa, que en tiempos de Gregorio IX, en el siglo XIII, se instaura en algunos reinos. Aquí en la península lo hará en el de Aragón, pero nunca se implementaría en Castilla, donde estas cuestiones, al parecer, estaban suficientemente controladas bajo el amparo de las 7 partidas, un cuerpo legislativo confeccionado en tiempos de Alfonso X el Sabio. Realmente establecer un repaso, por breve que sea, por los cambios legislativos que tuvieron que ver con esa religión judía en España, da para muchísimo, con toda suerte de altibajos, como decíamos. Además, yo no me considero un experto en esta cuestión de la presencia judía o sefardí, pero bueno, para este repaso del momento protagonizado por Torquemada, pues necesitaríamos señalar únicamente situaciones muy salpicadas, ¿no?, en esa historia previa. En el siglo XIV se producen violentas persecuciones, sangrientas matanzas incluso, y a destacar más adelante las ordenanzas de Valladolid de 1432, en cuya redacción de estas normativas referentes a la organización de estos barrios, ¿no?, de estas aljamas, participa el rabino Abraham Benaviste, tesorero real, y que estuvieron vigentes hasta 1492, contribuyendo a la conservación de esas comunidades sefardíes. A pesar de todo, y de que, bueno, como en el caso de este rabino, los judíos estaban implicados en la corte y en la nobleza, las comunidades hebreas se fueron deteriorando progresivamente, por medio de limitaciones a las que hay que sumar pues toda suerte de acusaciones sin ningún tipo de pruebas, como esas más llamativas que tenían que ver pues, con la creencia, sí, de que existían rituales en los que los judíos comían corazones de niños cocidos en vino, y así quedó registrado muchas veces en las documentaciones. De cualquier modo, estos conflictos fueron siempre en todo momento de índole exclusivamente religioso y no racial, digamos. Llegamos ya a los tiempos de la implantación de la Inquisición española, y para ello pues ya hemos dejado establecidas en cierto modo esas dos líneas que siguen trazos distintos, el Reino de Aragón y el Reino de Castilla, con esa Inquisición pontificia, sin embargo casi inutilizada, según las fuentes, en la práctica, en el Reino de Aragón. Pero bueno, Tomás de Torquemada vuelve a nuestro relato. Junto con Fray Alonso de Ojeda, que era prior del convento de San Pablo de Sevilla, llevan a cabo una vehemente campaña de denuncia de prácticas judaizantes. Espera, una cosa importante. Yo creo que esto es importante decir. Una cosa es los judíos que practican la religión judía, y otros los conversos. A los que persigue la Inquisición es a los conversos. Que falsean su conversión y hacen acciones judaizantes. No, lo quiero decir porque los judíos no eran perseguidos por la Inquisición. Esto es importante recordarlo. Otra cosa es que cuando se logra, se expulsa, ya todos los que quedan en teoría son cristojudíos o judíos conversos reales, ¿no? Y aquí es cuando la Inquisición entra a vigilar eso. Lo digo porque en ese tema hay gente que falsea mucho la realidad y habla de que la Inquisición actúa. No, la Inquisición actúa solo contra los cristianos que falsean su religión. Es decir, los que no se convirtieron no son juego de... Lo digo también porque en América hay gente que dice que la Inquisición actuaba contra los indígenas. No, actuaba contra los indígenas convertidos. Pero... La Inquisición es un tribunal que tenía exclusiva jurisdicción sobre los cristianos, sobre la población cristianos, de cristianos viejos o nuevos, pero en ningún caso podía actuar contra los judíos. Hay muchos autos de fe, hay algunos autos de fe posteriores en los cuales son ejecutadas varias personas, y en ningún caso hay judíos que sean ejecutados bajo las instrucciones que se llamaban de la Inquisición. Siempre lo fueron bajo las legislaciones civiles. La Santa Inquisición solo tenía jurisdicción sobre los cristianos, motivo por el cual también se va a propiciar esa expulsión posteriormente. Como veremos. Sí. Eso es. Es que hay que entender que a ver, esto es un poco enrollarnos, pero es importante entender que es una herramienta también del poder civil. Es decir, eso es. Básicamente, digamos que el procedimiento judicial y el proceso lo hacía la Iglesia, pero después la condena final y la ejecución la hacía en teoría el poder civil.
Eso una es. especie de, algo así, podemos decir. Resumido, sí, muy resumido. Por resumir, eso es. Es que el germen, precisamente, ¿no?, de la Inquisición llamada Inquisición Española viene precisamente de esto que decimos, de una campaña que denuncia prácticas judaizantes. Como decíamos, la observancia de la ley judía por parte de cristianos o conversos que regresaban a su fe hebrea o a la práctica de la misma en secreto. Sevilla se convierte en epicentro, por tanto, de un problema que parecía extenderse por todo el sur peninsular. Convencidos por estos dominicos de la gravedad del problema, Isabel y Fernando solicitan al Papa Sixto IV la creación de una Inquisición, que comenzará por instaurarse en el Reino de Castilla, cuyos inquisidores sean obispos nombrados por los propios monarcas. La bula Exigit Sincerae Devotionis Affectus se promulga finalmente el 1 de noviembre del año 1478. El 27 de septiembre de 1480 se nombran los dos primeros inquisidores en Medina del Campo, Miguel de Morillo y Juan de San Martín, cuya tarea se centrará casi exclusivamente en esa zona andaluza, donde preocupaba sobremanera pues, esas prácticas judaizantes. Y donde el 6 de febrero de 1481, en el Prado de San Sebastián, a las afueras de Sevilla, tuvo lugar el primer auto de fe, en el que 6 judeoconversos fueron quemados en la hoguera, acusados de seguir practicando la fe hebrea en secreto. A partir de este momento se crearán tribunales del Santo Oficio en varias ciudades del reino. ¿Y qué es lo que ocurre con Aragón en este momento? Pues que entre Fernando y el Papa no había demasiada buena relación. Habrá una primera bula que limitará esa Inquisición española a la corona de Castilla, en la que, por cierto, se alerta sobre el riesgo de que, por culpa de acusaciones falsas, muchos verdaderos y fieles cristianos, como dice textualmente, fuesen condenados injustamente. Por lo que, finalmente, en el año 1483, la Inquisición española se convierte ya, como hasta en ese momento solo lo eran la monarquía y la Iglesia, en la única institución general común a ambos reinos, nombrándose a Tomás de Torquemada como primer inquisidor general y que inmediatamente después dará inicio a una muy vehemente y muy concienzuda normativa para evitar problemas como estos que decíamos de las falsas acusaciones y al fin y al cabo pues consolidar un cuerpo de inquisidores dependientes de él, pero que tuvieran la suficiente solvencia como para actuar conforme a esas legislaciones y esas normativas muy rigurosas que el propio Torquemada va a crear, ¿no? Torquemada, de hecho, siempre va a destacar principalmente por su gran valía como gestor. Mantenía con gran solvencia la organización de los dominios que administraba, por ejemplo, el convento de Santo Tomás de Ávila, que fundó en 1482, y era confesor de los reyes por ese motivo, por esas características positivas de las que gozaba desde hacía ya algún tiempo. Para empezar, podemos decir que Torquemada se encontraba a la cabeza de un tejido inquisitorial conformado por muchos inquisidores, ubicados en esos tribunales de distrito, generalmente coincidiendo con las diferentes diócesis, aunque existía también el modelo del tribunal itinerante, que en cualquier caso eran esos inquisidores los que realmente juzgaban los casos. Por otro lado, Torquemada llevó a cabo una profusa y meticulosa labor, como decíamos, legislativa, basada en textos de derecho anteriores y revisada por todo tipo de letrados y teólogos, que al final acabaron redactando pues, una normativa que se revisó hasta en 4 ocasiones a lo largo de los años en los que Torquemada fue inquisidor general y que se seguirían completando después ya bajo la administración de Fray Diego de Deza, Zamorano, Torresano y los sucesivos inquisidores generales. Sobre esos 28 capítulos iniciales que Torquemada redactó, en los que se estipulaban pues, todo tipo de cuestiones, desde las organizativas, referentes a los sueldos o incluso a los horarios de estos funcionarios de la Inquisición, que por cierto no estaba nada mal, 6 horitas de jornada laboral, según algunas de las documentaciones de las que disponemos, ¿no? En horario partido, eso sí, de 3 y 3 horas.
y hasta las instrucciones a seguir durante los procesos. Especialmente relevantes son aquellos puntos en los que se hace referencia a las rigurosas multas y castigos destinados a los testigos falsos y a las demandas exigidas a los ministros y funcionarios de la Inquisición, a todos, a oficiales, abogados, alguaciles, notarios y porteros. Una de las más evidentes era la prohibición de aceptar sobornos. Las penas eran altísimas porque, además del pago del doble de lo recibido, perdían su oficio y, lo que es más importante, quedaban también excomulgados. A pesar de todo, y como es evidente, la corrupción, especialmente en el contexto de las confiscaciones de bienes, era evidente. En este ámbito, por ejemplo, tenía Torquemada su jurisdicción, ¿no? Precisamente la supervisión de las correctas instrucciones que él mismo había dictado, puesto que en última instancia era él el que tenía la última decisión. Y podemos, Paco, pues hablar de esos procesos inquisitoriales como tal. Cualquiera que recurra a los muchos trabajos, porque hay un montón que profundizan en el estudio de la Inquisición española, podrá encontrarse con planteamientos que alaban la meticulosidad y rigurosidad con las que estos procesos contaban, y otros pues que denuncian las irregularidades y carencias vistas o no con los ojos de nuestros tiempos, ¿no? Realmente, además de la historia, la disciplina que más tiene que decir en cuanto a este asunto, bajo mi punto de vista, es la ciencia jurídica y claro. la disciplina que profundiza, ¿no?, en el estudio de todas esas legislaciones y jurisdicciones que a lo largo de la historia pues, se han ido confeccionando, ¿no? Y son varios los estudios que desde este prisma se han hecho. Por ejemplo, comparando los procesos inquisitoriales con el resto de procesos laicos de esta misma época. Basándonos en las instrucciones que se conocen, podemos resumir los procesos de la siguiente manera. Lo primero que podríamos decir es que eran procesos inquisitivos, dicen los juristas. Es decir, en los que la iniciativa procesal la tenía la autoridad. Y eran diferentes de los procesos acusatorios en los que esa iniciativa la tenían las partes. Los procesos inquisitoriales exclusivamente perseguían un tipo de delito concreto, la herejía, definida como, cito, error voluntario y pertinaz contra la doctrina o la verdad católica mantenido por aquellos que han recibido la fe. Lo que decíamos antes. Esto nos informa pues, de lo que ya decíamos, de que tenía jurisdicción únicamente sobre la población católica. Y ojo, no tenían como objetivo el castigo del hereje, sino su conversión a la ortodoxia católica, motivo por el cual muchos autores no solo rechazan hablar de crueldad, sino que, siempre teniendo en cuenta la mentalidad de la época, era salvar, claro. Era de humanidad. Sí. Eso es. Claro, esto es importante, alguien nos dirá, estos tíos están locos, o no sé qué. No, a ver, hay que entender la mentalidad de su momento. Lo que ahora nos parece... A ver, yo, por ejemplo, en mi libro, La Frontera Norte, en el tema de las misiones, pero sobre todo en la revuelta de 1640, 80, 1680, no, 40, estoy yo la que he hecho un lío. 1640, en Nuevo México, una de las cosas que acusaban a los franciscanos era de ser duros con los indios, ¿no? Pero claro, ellos empleaban lo que se hacía en los colegios. Es decir, ellos consideraban que los indios, aunque fuesen padres y madres, eran como niños porque no estaban, digamos, hechos a la sociedad que se quería crear. Sí. Y entonces los trataban como niños. Y aunque eso nos parezca extraño, eso implica que como niños del siglo XVI y XVII, pues se hacía cosas que ahora no se hacen. Claro. Siempre un niño en el colegio ahora no se hace, pero a mí me dieron. Porque el mundo cambió y lo que no podemos pretender es ver el mundo siempre con nuestros ojos. Hay que verlo con los ojos de su momento. Y ellos consideraban que eso era salvar el alma, que era más importante que el cuerpo. Eso es. Es un poco extraño lo que a alguno le puede parecer, pero era salvar el alma, que era lo importante. El cuerpo era una carcasa temporal. Eso es. La verdad es que cuando uno se pone a estudiar sobre todo estas épocas medievales, hay que entenderlo, yo siempre lo digo y lo expreso además de la misma manera. La columna vertebral de la sociedad era la religión y era totalmente indiscutible que estas personas en esta época creían, hoy en día es
casi, ¿no?, imposible hacer ese ejercicio de ponernos en su lugar, pero para ellos la salvación era lo más importante. Esto era un valle de lágrimas, era una mera transición. Estaban seguros de estar transcurriendo por el mundo hasta una vida eterna, ¿no? Y este tipo de cosas estaban destinadas a la salvación, a la salvación de las almas, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro también este pilar importante en el que se sustentaba la Inquisición, ¿no? No era un mero castigo por algo que tú habías, un delito que tú habías cometido, sino que realmente se enfocaba a la conversión, a la ortodoxia, como decíamos. Para muchos supone esto, y esto lo he leído en varios de los trabajos que analizan la Inquisición española desde el punto de vista jurídico, muchos piensan que esto supone un antecedente de la reinserción que hoy en día persigue el sistema penitenciario, ¿no?, en contra del mero castigo que hasta tiempos casi contemporáneos promovía el derecho, digamos, civil, ¿no? Has hecho algo mal y por tanto te voy a castigar, sino que la Inquisición lo que buscaba era redimir, ¿no?, el que te salieras del No, redil. y en muchos que admitían su pena y pedían, digamos, el perdón y digamos, Sí. la confesión y tal, Sí, eso lo veremos. Sí. Lo veremos ahora cuando analicemos un poco en qué consistían esos procesos, pero es como dices, al final los procesos tenían como principal característica el secreto. Los denunciantes, acusaciones, testimonios quedaban siempre en secreto, como por otra parte también ocurría en otras legislaciones, religiosas o civiles, españolas o europeas. Contaban con edictos de fe. Es aquí lo que quería un poco señalar, ¿no? Esas visitas de los funcionarios inquisitoriales eran muy ceremoniosas, que instaban al pueblo a denunciar cualquier tipo de comportamiento herético del que tuvieran constancia, pensándose el tener constancia y no denunciar con penas tan graves como la excomunión, penándose, perdón. Lo que decíamos, al final se buscaba esa conversión y se penaba el hecho de que tú fueras consciente de que un vecino judaizara y no lo denunciaras, ¿no?, para poder promover su salvación. Asimismo, se invitaba a quienes hubiesen cometido algún tipo de falta a confesar sus pecados. Durante las primeras fases podían los inquisidores otorgar a los herejes la reconciliación, sujeta a diferentes cuestiones de las que dependían que hubiera o no, por ejemplo, confiscación de bienes, o que a pesar del perdón se inhabilitase al descarriado para toda suerte de cosas, desde el desempeño de ciertos tipos de cargos hasta el no poder portar armas, montar a caballo o siquiera usar joyas, dicen algunas fuentes, ¿no? Pero si tras un primer análisis se ordenaba la detención del reo, este ya era detenido y encerrado en prisión, incomunicado y con el derecho siempre de contar con un abogado defensor facilitado por el propio tribunal. Antes de 3 días debía disponerse si el reo quedaba suelto o si debía permanecer en la cárcel. Se producía en lo sucesivo una fase de investigación y testificaciones que, en caso de no ser concluyente, daba inicio como recurso esclarecedor, podríamos decir, el sometimiento a tormento, la práctica de la tortura, uno de los puntos quizás más convulsos y tergiversados de todos los que rodean a la Inquisición española. Lo primero que podemos decir es que los tormentos o torturas no eran algo exclusivo del derecho inquisitorial, sino que estaban presentes en todo tipo de legislaciones civiles y a lo largo de todo el mundo. Pero como decía antes, un elemento diferencial que a mí me parece sumamente importante reside en el hecho de que la tortura, dentro del derecho que podemos llamar regio, estaba considerada muchas veces como una pena en sí, o sea, un castigo, mientras que en la Inquisición se utilizaba como sistema para esclarecer los casos. Era un sistema, evidentemente, y más a día de hoy, totalmente discutible, pero se utilizaba con una finalidad, que era la de esclarecer los casos cuando los casos se complicaban tanto que hasta este punto no se habían ya esclarecido antes por otros medios. En cualquier caso, era un recurso muy pocas veces utilizado. Son muchos los datos que se conservan acerca de esta cuestión, tomando como, por ejemplo, algún dato perteneciente a los tiempos del personaje que nos ocupa, de Torquemada, es decir, referentes a esos primeros años de la Inquisición española.
podemos decir que en el Tribunal de Ciudad Real sabemos que entre los años 1483 y 1485, de los 400 conversos procesados, solo 2 fueron sometidos a tormento. Sí hay que decir que a partir de 1530, por lo visto, se incrementa notablemente el uso de la tortura, pero en los tiempos, por ejemplo, de Torquemada, pues vemos que era muy escaso, ¿no? La tortura, según la normativa inquisitorial, no podía poner en riesgo la vida del torturado o dejarle incapacitado de ningún tipo, y estaba desaconsejada por ello para acusados ancianos, enfermos, débiles, mujeres embarazadas y demás. En cuanto a los métodos utilizados, tan distorsionados en la literatura o incluso en el cine, no estando este programa dedicado a la Inquisición, porque como decíamos antes fuera de micro, esto da para mucho, pues simplemente diremos que los más comunes métodos eran la denominada garrucha, atar las manos del reo a su espalda, colgarlo de una cuerda y dejarlo caer sin llegar a tocar el suelo. Muchas veces, como aparece en esta ilustración, se utilizaban pesas también para otorgar mayor peso al reo y que fuera pues más doloroso el golpe, ¿no? O el potro, que en contra de lo que muchas veces se representa, esas cuerdas que atan y estiran las extremidades del reo hasta dislocarlas. En el caso de la Inquisición española consistía más bien en apretar cada vez más los nudos de esas cuerdas para pues, apretar, ¿no? Las extremidades y que se pudiera sufrir mayor dolor, ¿no? Por último, como pena más grave estaba la ejecución en la hoguera. En este sentido, hay que aclarar que no pocas veces se compara el porcentaje de ejecutados de la Inquisición con el de otras legislaciones, siendo considerablemente mayor el de la Inquisición, pero es que hay que apuntar algo que es obvio. La mayoría de los delitos de la Inquisición, que la Inquisición perseguía, esos diferentes grados de herejía, conllevaban la pena de muerte, claro, mientras que otros tribunales contemplaban todo tipo de penas y perseguían delitos de todo tipo, con lo cual pues el porcentaje de condenados a muerte era mucho más pequeño, ¿no? No, claro, porque no eran delitos condenados a pena de muerte, claro. Claro, exactamente. Es algo tan sencillo como eso, claro. Eso es algo que llama la atención, ¿no? Cuando a veces pues consultas algunas fuentes, ¿no? Pues es necesario también explicarlo. Este es un asunto muy complejo del que podemos limitarnos a decir, aunque sobra decirlo ya, ¿no? Que las cifras de quemados en la hoguera, aun siendo cualquier número trágico, evidentemente, están absolutamente exageradas en las fuentes europeas posteriores, especialmente en las que vienen de plumas protestantes, ¿no? Con decenas de miles de ejecutados, que expertos como el hispanista Henry Kamen, quizá una de las fuentes más reconocidas dentro del estudio de la Inquisición española, pues han rebajado a 2.000, 3.000 como mucho. Lo que sí podemos asegurar es que mientras que el resto del proceso permanecía en secreto, esos autos de fe sí que se convertían en poco menos que espectáculos planteados con todo tipo de teatralizaciones, ceremonias, simbología. Bueno, dicho esto, podemos, Paco, abordar un asunto particular que ejemplifica un poco pues toda la atmósfera un tanto contaminada que empieza a formarse en torno a estos primeros años de la Inquisición, ¿no? Este suceso quedó plasmado en unos frescos de Francisco Valleu que se encuentran en el claustro de la Catedral de Toledo, y estamos hablando del denominado Santo Niño de la Guardia, ¿no? Es uno de los ejemplos más significativos de estos altercados alimentados por lo que a día de hoy sabemos que no eran sino exageraciones y barbaridades fruto de una sociedad enfrentada, ¿no? Que buscaba materializar su difícil situación muchas veces buscando un culpable, en lo que podemos definir, como ya ocurriera durante la explosión de la peste negra el siglo pasado, de antisemitismo, ¿no? El grado de tolerancia o intolerancia de estas épocas pasadas no se puede comparar con el que a día de hoy podemos y debemos exigir, puesto que entender esa educación y esa mentalidad resulta, como decíamos, realmente complicado o cuando no imposible. Es evidente que parte de la población católica de la época experimentaba una profunda animadversión hacia sus vecinos judíos, motivada por esa responsabilidad, ¿no? Que a todo el pueblo judío achacaban
en cuanto a la muerte de Jesucristo. Esto es algo que se puede recuperar pues, leyendo cualquier fuente. Algo que a día de hoy no tiene sentido. Y más si contemplamos la figura de Jesús de Nazaret. Si claro, partimos de que Jesús era judío. Exactamente, o sea, basta con hacer echar un vistazo superficial a la figura del Jesús de Nazaret histórico, que no tiene que ser necesariamente algo que riña con la visión religiosa. No, es algo que no tiene sentido. Y los apóstoles no se consideraban, digamos, cristianos como tal, hasta San Pablo, que es el que más o menos empieza a... Eso es. A diferenciarse de los judíos por abrir la religión a los gentiles. Realmente exactamente. No... Pero bien es verdad que en la Edad Media pues sí que se tenía esa animadversión de bueno, sabemos, ¿no? Por las fuentes, ¿no? Es algo que es relativamente sencillo de revisar, ¿no? Bueno, pues esto es lo que motiva muchas veces que surjan episodios como este del Santo Niño de la Guardia, que cuenta que un grupo de judíos raptaron y asesinaron a un niño de corta edad el Viernes Santo de 1489, crucificándolo y haciéndole pasar previamente por todos y cada uno de esos suplicios que Jesucristo padeció, ¿no? en su pasión. El relato está aderezado con todo tipo de añadidos que lo convierten en pura leyenda, como el hecho de que el propio niño, pues mientras le estaban intentando extraer el corazón, pues le decía a sus captores, ¿no? Que le estaban hurgando en el lado derecho cuando el corazón se encuentra en el izquierdo, o que su madre, que era ciega por lo visto en el momento en el que su hijo fue asesinado, recuperó la visión. La creencia de que los judíos recreaban la pasión de Cristo con niños cada Semana Santa venía realmente de antiguo. Se mantuvo hasta reciente, además. Sobre cuánto de cierto tiene este acontecimiento de la Guardia, pues mucho se ha escrito desde entonces, desde textos que lo dan por cierto hasta otros que no solo no creen en ello, sino que ironizan sobre el tema, ¿no? Sí está documentado el juicio y hay quien argumenta que las confesiones fueron arrancadas bajo tortura. Como antes, pues me limitaré a aportar los datos certeros que se conocen. Y aquí lo indiscutible es que, por un lado, ningún cadáver fue encontrado, ni se denunció siquiera desaparición alguna de ningún niño, que de primera se llamó Juan, después Cristóbal, natural de Toledo, según algunas conclusiones, riojano, aragonés o jienense, según otras, de 3 años, según se dijo primeramente, de 7 después, y por otro lado, que 6 personas fueron quemadas en la hoguera el día 16 de noviembre de 1491 en el denominado brasero de la dehesa de Ávila, procesados por la Inquisición, los conversos, como decíamos antes, y por el poder civil algunos de los judíos que estaban implicados en lo que era pues ya no prácticas judaizantes, sino un asesinato como tal, ¿no? Muchos otorgan plena responsabilidad a Torquemada, que habría orquestado esta treta como propaganda para la preparación del que sería su siguiente paso. Pero esto es algo que, bueno, pues tampoco se puede corroborar de ninguna forma, ¿no? Podemos abrir entonces, Paco, ya el que puede ser uno de los últimos bloques, que sería el relacionado con ese señalado año de 1492. La toma de Granada, último episodio de la presencia musulmana en la península, tiene lugar el día 2 de enero. El 20 de marzo, Tomás de Torquemada redacta un informe en Santa Fe, alertando de que ya no solo hay certezas de prácticas judaizantes, sino que, lo que es más grave, se está produciendo un claro proselitismo, un sistema organizado por parte de los judíos con el fin de volver a atraer a los conversos a la fe mosaica. 11 días más tarde se publica el edicto de expulsión de los judíos de las coronas de Castilla y Aragón. Lejos de conjeturas, se otorga a Torquemada plena culpa de la emisión de esta medida. Así lo refleja el propio rey Fernando en varios de los documentos que reproducen este edicto. Y la razón de la expulsión reside precisamente, como decíamos antes, en el hecho de que la Inquisición no tiene jurisdicción sobre los judíos, por lo que no pudo actuar contra ese proselitismo que están denunciando. De esta manera se produce la expulsión de los judíos en España, tras las diásporas, por cierto, que otros países europeos ya habían provocado tiempo antes. Especialmente en el siglo XVI,
los españoles, esto es curioso, fueron no pocas veces considerados malos cristianos o cristianos de segunda en ciertos países europeos, por el hecho precisamente de haber tolerado durante tanto tiempo a la población judía, en contra de lo que muchos de esos países pues no habían hecho y ya llevaban provocando diásporas desde hacía bastante tiempo. Yo ni quiero ni puedo establecer una conclusión acerca del motivo de esta expulsión. Los datos dicen que lo que sí podemos exponer es que la acción de la Inquisición contra esos judíos judaizantes, contra esos conversos provenientes de la religión islámica también, no solo de la judía, así como el edicto que Torquemada impulsa, pues fueron consecuencia de la búsqueda de una unidad religiosa, la práctica de la que ellos consideraban la fe verdadera, y que del resto de cuestiones, como esa molestia que la comunidad judía representaba como principales actores en el ámbito de la economía, de los préstamos, pues hay expertos, porque yo no lo soy, y por eso los cito, que se han pronunciado. El hispanista Joseph Pérez, uno de los más prolíficos autores acerca de esta cuestión, opinan que no es relevante, dado que los judíos ya carecían de un peso importante a finales del siglo XV en estos contextos económicos de la España de esta época. Torquemada pasó sus últimos años en el convento de la Santa Cruz de Ávila. Durante más de 5 estuvo al parecer enfermo de gota, hasta que muere con unos 80 años. Para terminar, habría que decir que Torquemada, pese a su relevancia histórica, es un personaje poco conocido, del que no se puede construir su biografía de una manera muy fehaciente porque faltan muchos datos. Ahí están las fuentes que lo presentan como un monje austero, extremadamente piadoso, mientras que otras indican que las confiscaciones de bienes, que quizás eran la pena impuesta más común, pues habían engrosado notablemente su hacienda. Lo cierto es que existe mucha leyenda negra en torno a la Inquisición española, que daría para otro programa, de la mano especialmente del credo protestante, ligado a estados en ciertos momentos de la historia enemigos de ese poderoso imperio español, que era adalid del cristianismo católico. Una guerra híbrida. Eso es. Se trata, por tanto, de un caldo de cultivo, meramente en el que pueden apreciarse tintes políticos y no meramente religiosos. Y bueno, pues al final ese enfrentamiento entre estados que buscaban consolidarse con ese pilar, volvemos a repetir, totalmente incuestionable, que era el de la religión, pues al final también tenían sus roces, ¿no? Y sus batallas en el ámbito de la religión. Tocaremos, por ejemplo, en alguno de los próximos programas otro de los personajes que también aparecen en el libro, en el libro de Crueles, como es María I de Inglaterra, que es el perfecto ejemplo de cómo ya sin salirnos de Inglaterra tenemos casos de todo tipo, ¿no? Bloody Mary, que es como se conoce a María I de Inglaterra, pues fue una reina que ha pasado la historia por sus sangrientas decisiones contra los protestantes, defendiendo como ella defendía vehementemente la religión católica. Pero es que después de ella viene Isabel, la reina Isabel de Inglaterra, que hace exactamente lo mismo, pero en dirección contraria, ¿no? Entonces, un ejemplo simplemente de lo que estamos diciendo, de cómo al final la religión era un pilar fundamental en los estados incipientes del momento. Y en este caso, la Inquisición española va a convertirse en uno de esos sustentos de esta construcción de esta monarquía, de esta nación, y como tal pues va a ser criticada por numerosas plumas protestantes, que es lógico que lo hicieran, ¿no? Por otro lado, ¿no? En el contexto de esas batallas. Yo diría. Exactamente, no tiene más. Entonces, bueno, pues nada, este es un poco el problema es que, Edu, que nos lo compramos nosotros, es decir,
Claro, Lo comimos eso es. todo, es decir, como Sí. país nos comimos la leyenda negra y bueno, y gran parte de nuestros académicos intelectuales se azamparon sin crítica, porque en el fondo les interesaba políticamente a algunos reproducirla, ¿no? Yo creo Claro, que no hay que ni la leyenda negra ni una leyenda rosa completa, sino la historia, ¿no? Y la historia, eso es. en el caso de España, tiene mucho que iluminar y poco que ocultar, ¿no? Y yo creo Es el que es equilibrio, sí. importante entender eso. A mí muchas veces, con respecto al libro de Crueles, me han hecho la pregunta de por qué yo metía a Torquemada en este compendio de Crueles cuando bueno, pues pudiera pensarse que no tuvo nada de cruel. Yo siempre he dicho que, bueno, por un lado lo que decía al comienzo, ¿no? El libro de Crueles pretende ambos objetivos, ¿no? Por un lado, corroborar lo que de muchos personajes se dice, que muchas veces incluso se quedan cortas las crónicas, y por otro lado, desmentir lo que de otros tantos se podía decir. Entonces, bueno, pues sobra decir que muchas de las instrucciones que Torquemada dicta con respecto a los procesos inquisitoriales, pues se pueden calificar de crueles en el sentido de que bueno, pues es simplemente el hecho de acudir a la tortura como método para esclarecer procesos, pues nos puede parecer, como no, algo cruel. Pero al final es un personaje que pone sobre la mesa instrumentos para la consolidación de una monarquía a la que se encontró estrechamente vinculado. Y bueno, yo lo que sí digo es que Torquemada fue un personaje que indiscutiblemente persiguió el poder. O sea, no tuvo ningún reparo a la hora de salirse de sus jurisdicciones religiosas, digamos, y estuvo en todo momento convencido de la necesidad de vincular a la Iglesia, en este caso al principal instrumento contra las herejías, como era la Inquisición, con la monarquía incipiente de Isabel y Fernando, ¿no? Lo que tú decías, al final son datos, están ahí, la historia no nos la podemos inventar, la podemos reconstruir a base de los datos que tenemos, y entrar ya en valoraciones es un ejercicio en el que yo intento no meterme, y bueno, pues espero que así haya quedado, ¿no? Plasmado en este programa, ¿no? Limitarnos a hablar de esta biografía, de un personaje indiscutiblemente muy importante, un actor principal, protagonista en estos momentos de este salto a la Edad Moderna. Y lo que decimos, hay mucho todavía por desvelar debido a que Torquemada es un personaje aún muy vacío de datos. O sea, realmente, más allá de su implicación como inquisidor general, poco conocemos de él. Sí, sí, la verdad que sí. Pues muchas gracias por este viaje por la historia y invitar a la gente a leer tu libro Crueles. Y también, como no, a ver todos los programas que hicimos juntos sobre personajes muy interesantes, algunos de ellos más crueles de lo que pensáis y algunos que, bueno, no era para tanto. Exactamente, ese es el ejercicio. Y siempre, pues, recomendar a los oyentes y a los espectadores, pues, que hay un montón de fuentes de expertos hispanistas que han profundizado en el tema. He citado algunos y hay un montón de trabajos muy interesantes sobre la reconstrucción de la Inquisición española. Hay de todo. Hay trabajos antiguos, hay trabajos más recientes y hay que conocerlos todos y leerlos para, bueno, pues formar nuestra opinión, pero lo que digo, sobre todo respetar la historia, porque además es que se conserva mucha documentación sobre todo esto y no hace falta que nos inventemos escenas imaginarias, ¿no? De esas torturas total y absolutamente desproporcionadas, ¿no? Ahí tenemos los documentos que nos hablan de cómo se hacían, cómo se practicaban y cómo no. Así que, sin más, recomendar sobre todo a los oyentes que estén interesados en este tipo de fuentes de estos autores expertos. Pues importante, ahora mismo, como no estamos en directo, porque estos son los programas de los viernes de noche, que es cuando descanso, podéis, viernes y sábado, bueno, y el domingo algo también, pero dejadme descansar también un poquitín. Pues, el viernes de noche estamos enlatados y, por lo tanto, las preguntas dejarlas en el cajetín de comentarios, que Edu estará atento y os responderá. Y si no, yo le diré, hay una pregunta, hay muchas alabanzas, hay muchas críticas. Incluso poner un like, es decir,
cualquier cosa que ayude a que más gente vea el programa, porque eso depende de vosotros, depende del ruido que hagáis en redes sociales para que el bot nos recomiende. Y en este caso, den a luz sobre la historia de un hombre, Torquemada, que era un hombre de su tiempo. Y a partir de ahí, criticaremos en razón a su tiempo, no con los ojos del siglo XXI, porque eso es un gran error que no se puede hacer. Pues, Edu, muchas gracias por este viaje. Recomendar que lean Crueles. Y si quieres decir algo como despedida final. Pues nada, simplemente eso, que hay que saber diferenciar, ¿no? Tenemos ejemplos de todo, tenemos ejemplos de cómo se exageran las cosas, tenemos que romper lanzas a favor de una y otra postura porque son muchas las habladurías y bueno, es un tema complicado, pero que al final todo se resume en lo mismo, que es lo que tú decías ahora mismo. El primer paso a la hora de enfrentarse a cualquier tipo de estudio histórico, bien desde un punto de vista plenamente académico, bien desde el mero interés del aficionado, se ha de hacer con la mentalidad, con el ejercicio de intentar entender la mentalidad de la época, que a veces es imposible. Y como es imposible, pues hay que limitarse a leer los datos y, bueno, a intentar comprender lo que esa gente pensaba, y la mejor manera de hacerlo es leyendo lo que nos dejaron por escrito, ni más ni menos. Pues muchas gracias, Edu, y gracias a todos los que estáis en directo. Espero que os haya gustado el programa y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales. Y para ampliar conocimientos sobre una época muy interesante en nuestra historia, en este libro dedico un capítulo entero a las misiones y a su papel en la expansión de España por América y también de la religión católica, que al final fue el elemento fundamental, ¿no?, de esa expansión, porque los reyes católicos tenían ese territorio para expandir la religión católica, como dice muy bien el autor de este libro en su obra. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Historia Militar. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.